Tiene la palabra el asambleísta Fernando González. Gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Las leyes deben tener un contenido que luego, en su aplicación, nos permita tener una aprobación general de los ciudadanos, es decir, de nuestros mandantes. No es mejor una ley por la cantidad de su contenido, sino por la calidad de su propuesta. Entendemos el difícil camino que se debe recorrer para proponer una ley. Por esta razón hay que felicitar el trabajo de la comisión y de sus integrantes. Que tenga un gran consenso, ese es el reto. Por supuesto que en la que estamos tratando existen errores que deben entenderse de buena fe y que con gran ánimo debemos todos proponer soluciones. Hay que aprender de José Mujica, el presidente electo de Uruguay, cuando dijo de su gobierno: ustedes han electo un gobierno que no es dueño de la verdad. Es definitiva y maciza, cuando apenas es provisoria y gelatinosa. Hay que buscarla porque anda corriendo de escondite en escondite y pobre del que emprenda en soledad esta cacería. El tiempo es muy corto para analizar una ley tan larga y de tanta importancia. Si todos aportamos, lograremos un consenso. Eso que tanto espera el pueblo del Ecuador desde hace tanto tiempo. Gracias, señor presidente. Una transitoria, hay que revisar este punto. Una determinación clara y precisa es necesaria. En el capítulo 5 sobre la expropiación de solares no construidos, las buenas intenciones, como en efecto creo que se han evidenciado en la elaboración de este código, deben tener consecuencia con la realidad. En este código debe constar primero la obligatoriedad de establecer ordenanzas para construcción de vivienda de interés social, que en la mayoría de los municipios no existen. Con esta normativa recién se puede pensar en cómo ejecutar estos programas. Los municipios pueden y están en la obligación de expropiar lotes baldíos que los hay en abundancia en zonas que no tienen servicios básicos, pero que son muy cercanas a centros poblados. De esta manera se pueden adquirir terrenos a bajo precio. Luego el municipio invierte en estas obras y puede contratar o formar empresas mixtas o fideicomisos para estos programas. Recuperará el valor de la inversión con la venta de estas casas. Aprobar este tipo de urbanizaciones es en gran parte de los municipios una odisea. Se debe establecer, por lo tanto, aquí una normativa en este sentido. Será muy bueno y pertinente para el país. Para establecer expropiaciones se deben considerar requisitos: superficie, densidad poblacional, transporte, servicios. Si esto no se cumple, de nada valdrá tener en poder del municipio un terreno que va a ser inútil para los fines que se proponen. No es adecuado desde todo punto de vista establecer que el pago de un bien expropiado a petición de personas particulares, naturales o jurídicas pueda ser pagando el 30% en efectivo y el 70% en bonos. Se atentaría contra el derecho de propiedad. Es verdad que esto consta en una ley de muchos años atrás, de la cual nada se dijo en su debida oportunidad, pero no podemos volver a cometer el mismo error. Se quiere beneficiar a la construcción, es cierto, pero de esta manera solo se beneficia al constructor, el que además, luego de proponer un programa, puede en el futuro no hacerlo y no tiene ninguna responsabilidad. Esto es muy grave y, por supuesto, discrecional. Uno de los problemas de la vivienda de interés social consiste en el financiamiento del programa, recursos para el promotor y líneas de financiamiento para los compradores. Sin estas dos condiciones no existe factibilidad para estos proyectos. Hoy, a través del Gobierno Nacional, hay las dos facilidades: créditos para el constructor y el comprador a largo plazo y a bajo interés. Y si a esto le sumamos el bono de la vivienda, la situación es alentadora. Sin embargo, nada es completo. Los constructores sabemos que para obtener un crédito es como graduarse de máster. Es muy complicado, es muy difícil. Estas condiciones son las que deben variar. Estas condiciones son las que debemos tomar en cuenta para privilegiar la vivienda de interés social, que es una de las metas para el país del futuro. Todas las autoridades deben ser fiscalizadas y, en casos comprobados reñidos contra la ley, destituidos. Pero para esto se deben especificar claramente los procesos. De otra forma se puede dar pie a que algunas personas puedan transformarse en conspiradores a sueldos. Existe una contradicción que debe ser tomada en cuenta. Mientras en el artículo 337 se dice que en un plazo máximo de 30 días, luego de tomada la resolución de destitución, se convocará un proceso eleccionario,
En el 338 se dice que la autoridad permanecerá en el cargo hasta que la sentencia haya sido ejecutoriada. Respecto a este tema y como digresión, señor presidente, informo que hoy en la tarde se procederá a la votación sobre el juicio político al ministro David Ortiz en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Tanta corrupción existe ahí. Por esta razón, llamo a todos los asambleístas a unirse para esta sanción ante hechos de corrupción plenamente comprobados en el Ministerio de Obras Públicas. El país cambiará siempre y cuando se ponga en práctica esas palabras también sabias de José Mujica, quien define a la democracia como el diálogo infinito. Y dice en una de sus intervenciones: solo los ignorantes creen. Como representante de Tungurahua debo referirme en lo pertinente a la Ley 047, una preasignación, la única que ha tenido la provincia de Tungurahua, ley a través de la cual se benefician provincias como Azuay, Cañar, Morona, Santiago. Dineros que han sido y son invertidos por nuestras autoridades con la autoridad ética y moral inherente a nuestros pueblos, con la debida planificación. Todas las provincias tienen derecho a buscar recursos para su desarrollo. En este momento, por supuesto, no es adecuado menguar rentas a provincias en las cuales estos proyectos hidroeléctricos han limitado actividades agrícolas y productivas, que han afectado el entorno ecológico y el turismo, han producido daño ambiental en los sitios donde se asientan estas centrales, y que por estos factores se decidió en un momento determinado entregar recursos para paliar efectos y como compensación sobre estos problemas. Agoyán es un ejemplo de aquello. La cascada más bonita del país se terminó irremediablemente. Esto causó graves problemas sociales, económicos y turísticos a la ciudad de Baños y a la provincia de Tungurahua. Por esto es que se decidió en el momento determinado la aplicación de la Ley 047. La visión de equidad y solidaridad que se pretende tener en las provincias de acuerdo al articulado de esta ley es uno de los pedidos de los ecuatorianos. Un país que pueda desarrollarse activamente en cada uno de sus rincones, con especial énfasis en las provincias más pobres. Que la conformación de las regiones autonómicas sea bajo un régimen, un proceso voluntario, es algo que hay que relevar. La conformación de regiones permitirá un proceso administrativo y político diferente que le lleve al país por el sendero del progreso, en el que se haga evidente la desconcentración y la descentralización, a través de la cual la producción y el desarrollo económico sean los motores del Ecuador del futuro, equitativo y solidario. Las juntas parroquiales, cuna de la nación, que es importante que tengan atribuciones constitucionales y que vayan a disponer de recursos económicos que de alguna manera van a transformar su forma de vida. Cuando los ciudadanos de esos sectores prioricen las obras que ellos necesitan a través de presupuestos participativos. Modestia aparte, en nuestra provincia, la de Tungurahua, hace 10 años propusimos un modelo de gestión que se lo lleva exitosamente y que es ejemplo para todo el país. De los recursos financieros, evidentemente que hace falta equidad. Ha habido un crecimiento bicéfalo en este país, y lo digo con profundo respeto hacia Quito y Guayaquil, ciudades de las que nos sentimos tan orgullosos los ecuatorianos. Por lo tanto, es necesario encontrar la forma de distribuir los dineros con otra visión, tal como se pretende en esta ley. Sin embargo, las fórmulas deben ser precisas, sin dejar margen a la discrecionalidad, que nadie puede interpretar cuánto entregar, solo ejecutar. Los mecanismos participativos que permiten a los ciudadanos empoderarse de la gestión, como por ejemplo en la elaboración de los presupuestos, son bienvenidos. Es parte de la lucha del pueblo del Ecuador. Sin embargo, hay que cuidar que estos no entorpezcan el desempeño de los gobiernos autónomos descentralizados, que el permitir participación ciudadana no signifique caotizar el sistema administrativo, que las competencias puedan entregarse a todas las provincias con los debidos recursos económicos y en forma general para todas ellas, es un hecho trascendental. Muchas competencias se han entregado sin los recursos económicos, transformando en un abuso de los gobiernos centrales. En Ambato tenemos la competencia sobre tránsito y transporte desde hace 6 años. Sin embargo, ni un solo dólar sobre este concepto ha sido transferido. El Consejo Nacional de Competencias no podrá conformarse mientras no existan gobiernos regionales y circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias. Esto